Vamos ahora a estimar los indicadores de endeudamiento. Iniciamos con el indicador de apalancamiento, que no es otra cosa que dividir los pasivos totales entre el activo total. Este apalancamiento está alrededor del 71% y más o menos se ha mantenido estable en el tiempo. Otra forma de medirlo es el apalancamiento financiero, que es usar solamente el capital externo, la deuda y el patrimonio, para verificar qué tanto pesa esta deuda total, en este caso la deuda de corto y largo plazo, entre esta deuda más el patrimonio. Deuda de corto plazo más deuda de largo plazo dividido entre ellas mismas, deuda de corto plazo más deuda de largo plazo más el patrimonio. Este resultado nos da alrededor del 56%. Pesa aquí en este indicador un poco más la deuda y vemos que ha ido subiendo hasta el 60%. Un indicador de uso normal en el análisis de Dupont es el multiplicador de patrimonio, que es la división entre el activo total y el patrimonio, pero también tiene una relación con el indicador de apalancamiento, que está expresada aquí. El multiplicador de patrimonio es igual a 1 sobre 1 menos el apalancamiento. Por lo tanto, si yo conozco el apalancamiento, conozco el multiplicador de patrimonio. Calculémoslo de manera directa. El multiplicador de patrimonio es igual al activo total dividido entre el patrimonio. Nos da un multiplicador de patrimonio de 3,56. Como acabo de decirlo, si yo conozco este valor, conozco el apalancamiento, y si conozco el apalancamiento, conozco el multiplicador de patrimonio. Verificaremos eso un poco más adelante. Otro indicador típico de endeudamiento es la concentración de la deuda en el corto plazo, que es simplemente ver qué porcentaje de la deuda financiera se debe pagar en menos de un año. Nos vamos a estimar este indicador, deuda de corto plazo, dividida entre la suma de esta misma deuda de corto plazo más la deuda de largo plazo. Vemos que prácticamente toda la deuda de la compañía está en el largo plazo. A pesar de que esta concentración ha subido un poquito. Y finalmente, en estos indicadores de endeudamiento, calculamos probablemente el que más se analiza en términos de capacidad de endeudamiento, que es la cobertura de intereses, que no es otra cosa que calcular cuántas veces cabe el interés en la utilidad operativa. La utilidad operativa es el EBIT y la dividimos entre el interés. Le cambiamos el signo al interés para que no nos dé un valor negativo y encontramos que esta cobertura está alrededor del 2,98, bajando un poquito hasta 2,4. Sobre estos indicadores de cobertura de intereses hay muchas versiones. Esta es la más simple de todas. Hay personas que en vez de utilizar el EBIT en el numerador utilizan el EBITDA y también modifican el denominador incorporando no solamente el interés, sino los pagos de capital de la deuda.
nos quedamos aquí con el más simple de todos. Procedemos con los indicadores de rentabilidad. Calculamos los más típicos, la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. También hay variaciones sobre estos indicadores. Hay autores que modifican la rentabilidad sobre los activos sumándole a la utilidad después de impuestos el pago de intereses. Hay otros que no lo hacen. No es usual hacerlo así, pero tiene sentido, dado que lo que se supone es que el retorno sobre los activos, el ROA, lo que muestra es qué tanto generó la empresa para todos los inversionistas, no solamente los dueños, sino también los acreedores. Y por supuesto el pago al acreedor es el pago de interés. Pero nos quedamos aquí con el indicador tradicional, que es calculado dividiendo la utilidad después de impuestos sobre los activos totales. Vemos que este es un ROA muy bajo, que se recupera un poquito hacia el final del periodo de análisis. Por supuesto, el ROE es un valor superior que se calcula dividiendo la utilidad después de impuestos entre el patrimonio. 6.36. Como ven, es un poco más alto y mejora con el tiempo. Calculamos también los indicadores tradicionales de margen. Los hemos ubicado en la categoría de rentabilidad, pero ellos podrían tener una categoría propia porque básicamente lo que estamos viendo es qué tanto de lo que vende la compañía es utilidad. Uno de los más usados recientemente es el margen EBITDA, que no es otra cosa que dividir el EBITDA entre las ventas. Tenemos un margen EBITDA de 9.81 para los primeros años y luego sube casi a 12%, lo cual es una buena noticia. Este margen EBITDA se ha vuelto muy popular porque refleja qué tan bueno es el negocio intrínseco de la empresa, puesto que el EBITDA, como lo vemos aquí, solo muestra qué gastos afectan a la empresa directamente con respecto a sus ventas, independientemente de las decisiones que se tomen de depreciación o del efecto que sobre ellos pueda tener el interés. Por eso es tan usado el margen EBITDA. Y el más tradicional y conocido es el margen de rentabilidad, que no es otra cosa que dividir la utilidad después de impuestos entre las ventas. Vemos un margen bastante bajo que mejora un poquito en el último año. Continuamos nuestro análisis de indicadores relacionados a la rentabilidad con indicadores que llamamos de valor agregado. El primero es el ROI, el retorno sobre el capital invertido. Esta es una cifra que cada vez se mira más, que muestra qué tanto han producido los activos invertidos en la compañía. Veamos. Dice aquí que su definición es el NOPAT, la utilidad operativa después de impuestos sobre el capital invertido del periodo anterior. Por supuesto que usamos el capital invertido del periodo anterior porque así funciona una inversión. Yo primero invierto en el periodo inicial y al cabo de un periodo, en este caso de un año, obtengo el retorno. El NOPAT elimina los efectos del endeudamiento. Mide básicamente entonces el ROI, la calidad de la rentabilidad de la empresa independiente de cómo sea financiada. Veamos entonces este valor. Ya lo habíamos calculado previamente en el análisis de EVA, pero lo podemos calcular de nuevo. El NOPAT está calculado
para el año 2017 y dividimos este valor entre el capital invertido del año 2016, nos dice que el retorno sobre el capital ha sido de el 5%, mejorando un poquito en cada uno de los años, lo cual es una buena noticia para la empresa. Podemos también estimar el EVA porcentual, que es básicamente dividir el EVA entre el capital invertido, pero esta misma cifra es simplemente restarle al retorno sobre el capital invertido el WACC del periodo anterior, puesto que el EVA, para estimación del EVA, utilizamos el capital invertido. Cualquiera de las dos cifras que utilicemos nos da el mismo valor. Utilicemos la definición que encontramos aquí. Nos vamos a la estimación del EVA que habíamos realizado previamente. Negativo en este caso, y lo dividimos entre el capital invertido del periodo anterior. Básicamente nos está diciendo que el ROIC es inferior al WACC en 1.29%. Esto quiere decir que el EVA en este año fue negativo porque lo que retornó la empresa, que fue 5.04, fue inferior a su costo de capital en 1.29. Este indicador mejora con el tiempo, en los dos últimos años es positivo, y terminamos este análisis con un indicador un poco convencional, no tan convencional, que básicamente nos permite ver si el flujo de caja libre, cualquiera de los cálculos que hicimos, comparado o dividido entre el capital invertido del periodo anterior, es positivo o negativo. Pues por supuesto, dado que el flujo de caja libre es el que cambia de signo y el capital invertido no lo hace, vemos un valor negativo. Pero observemos qué es lo que está sucediendo y qué nos dice este indicador. Lo que este indicador nos dice es que si es positivo, el retorno sobre el capital invertido es superior a la tasa de inversión en activos de capital de la compañía. En este periodo de menos 3.62 y en el último año de menos 3.71, quiere decir que el retorno de capital generó, el retorno sobre el capital invertido del ROIC, fue menor que la tasa de inversión neta de la compañía. O sea, la compañía invirtió más de lo que generó. No es un indicador convencional, pero nos da una muy buena idea de cuál es la rentabilidad versus la tasa de inversión de la compañía. Terminamos aquí los indicadores de rentabilidad.